Hola, soy la Basmanti de nuevo con vosotros. Hoy en el suelo os voy a hablar de Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Os voy a hablar también un poquitín de Leonardo da Vinci, aunque ya lo he hecho, porque, perdonad, pero estoy con la garganta un poco seca porque vengo a hacer deporte. Y también he estado pintando, que en breve voy a poner en internet mis pinturas. Las voy a poner baratas porque necesito rodarme. Vamos a ver, Salvator Mundi. Este cuadro es subastado por Christie por 450 millones de euros, me parece que en 2017, y en estos 5 o 6 años no se ha sabido nada de él. Primero se dijo que iba a ser expuesto en Abu Dhabi, cosa que no ocurrió, que iba a ser en el Louvre, tampoco ocurrió, porque Bin Salman pidió que por favor este cuadro se pusiera al lado de la Mona Lisa para que la gente se diera cuenta, porque realmente el Salvator Mundi es un dios, o sea, está dando, ¿cómo se llama? La bendición Urbe et Orbi, y en la otra mano tiene una bola de cristal de roca. Leonardo era especialista en cristal de roca. Mirad, de las 20 pinturas que se conocen de Leonardo, 10 se está seguro que son de Leonardo y otras 10 pues no tanto. Se supone que son de él por la pintura que usa, la forma que tiene de pintar, etcétera, etcétera. Así están las cosas. Bueno, ya empiezo yo con mis toses. Hay calima hoy. Bueno, Leonardo fascina muchísimo, sobre todo también por el tipo de Dan Graham, el Código da Vinci, o sea, toda la historia conspiranoica y no sé, como una especie de mago negro del Renacimiento. Nada más lejos de la realidad. Leonardo fue, si algo fue Leonardo, aparte de ingeniero, científico, vaya, qué oportuna. Para mí es científico, sobre todo. Es ingeniero, es investigador. Claro, pero es que es un hombre, como todas las personas muy inteligentes, es un hombre que no es bien entendido muchas veces porque se dedica a diseccionar cadáveres, cosa que estaba prohibida por la iglesia, y cosas así, para dibujarlo. Incluso una vez está con un hombre con más de 100 años que estaba moribundo, esperó que se muriera para diseccionarlo, y entonces se dio cuenta, quería saber cuál era la causa de su muerte, y fue la primera investigación que se hace de arteriosclerosis totalmente detallada, de cómo sus arterias se han convertido en rígidas y eso le ha provocado la muerte. Bueno, la iglesia, cuando se enteró de las cosas que hacía, le dijo necrofilia con los cadáveres y tal, y aquel tuvo que dejarlo. Mirad, si algo tiene Leonardo, es todo en contra. Es hijo ilegítimo de una campesina pobre, no me acuerdo cómo se llamaba, que después se casa y tiene 5 hijos, y un notario que es, él nace en Vinci, es de la Toscana, Florencia, nace en los alrededores de Florencia y se forma después en Florencia. Entonces su padre, Piero, tuvo 5 hijos, pero él es hijo ilegítimo, con lo que conlleva. Y en aquella época, entonces su padre le murieron todos los herederos, pero él no podía heredar nada. Habría heredado la escribanía de su padre, que era notario, ser Piero, pero como era hijo legítimo no pudo. Pero el padre, así todo, se dio cuenta que era un niño muy inteligente y que su afición era el arte desde muy pequeñito, su forma dibujaba muy bien y tal. Entonces se preocupó de que tuviera un medio de vida como buen padre para que su hijo no pasara necesidad. Seguramente, si hubiera sido hijo legítimo, pues nunca hubiera pintado ni nunca, porque el padre tenía un patrimonio bastante grande en tierra, dinero, etcétera, y hubiera heredado además la escribanía, el escribano, el notario, ¿no? Y que eran pues como funcionarios, como son en la actualidad, son funcionarios que tienen que responder, o sea, funcionarios civiles. Y ¿qué puedo deciros más? Pues que era gay, que tuvo una denuncia a los 24 años y que no hubo pruebas. Tuvo una denuncia por parte de la Guardia
de Florencia o no sé qué, de sodomía, pero no se pudo demostrar nada, que de niño tuvo TDA, no sé cómo se llama, que era hiperactivo. De hecho, él casi toda su vida lo deja todo inacabado, tenía muchísima curiosidad por todo. Los hiperactivos tienen mala prensa, pero sin embargo mucha gente dice que son más inteligentes. Yo también lo pienso, son simplemente gente que le aburre dedicarle mucho tiempo a algo, y tenía fama de inestable porque no terminaba las cosas, y la verdad es que todo lo dejaba a mitad o requería muchísimo tiempo para hacer una pieza. ¿Qué puedo deciros más de su infancia? Pues que él empieza a trabajar, el padre lo mete con Verrocchio, que era el mejor que había en la época allí, lo mete de ayudante, muy jovencito, creo que con 10 años. Entonces él se dedica a hacer paisajes que le salen muy bien, pero él es muy inteligente. Entonces en un momento determinado Verrocchio le dice que haga el ángel, no, el arcángel, no me acuerdo, y lo hace porque en aquella época, estamos en el Renacimiento, pero todavía había muchos tics del medievo, y entonces pues lo hace con cierto dinamismo, y entonces se da cuenta, o sea, hasta entonces pues la representación era muy estática, ¿no? Y que era muy aficionado a la ingeniería, todavía no. Sí, está a punto en este momento, porque Verrocchio le encargan, a los pintores les encargan cosas, por ejemplo, celebraciones de boda, o tenía que poner una bola de bronce, no sé qué, arriba del Duomo de Florencia, no sé, con 2 toneladas, yo no sé cuánto lo que pesaba, una barbaridad. Entonces tenía un mecanismo, entonces ahí se empieza a fascinar, ¿no? Bueno, pues cuando pinta el ángel, que es un ángel dinámico, Verrocchio se da cuenta que su alumno digamos, le ha adelantado, ha crecido y es más que el maestro. Y decía Leonardo que pobre de aquel alumno que entre con un maestro y no lo supere, porque es mal asunto, ¿no? Porque cuando estás aprendiendo estás robando el oficio, pero a la vez, digamos, tú tienes que continuar, eres un eslabón más de lo siguiente y tienes que continuar una nueva vía, generar una nueva vía. Él de hecho lo va a hacer, y todas las personas que, digamos, son famosas, aparte de serlo, como por ejemplo Leonardo, porque crean nuevas vías, es que también se dedicaba a hervir huesos y a hacer cosas y a hacer experimentos, como le pasa con La Última Cena, que la hace en un refectorio en Milán, cuando está trabajando Ludovico el Moro, hasta que llegan los franceses, y lo que pasa es que hace un experimento ahí que le echa aceite y tal, y al estar debajo de donde se cocina, y sobre todo esas piedras absorben muchísima humedad, incluso cuando estaba vivo aquello empieza a craquelar, a desconcharse. O sea que los experimentos con gaseosa no siempre salen bien, ¿sabes? ¿Y qué puedo deciros de su biografía? Pues que los Medici lo cogen y le hacen encargo, después le van a hacer encargo más tarde. Y bueno, él dice, pero en un momento dado de su vida, después de estar en Florencia, se muda con Ludovico el Moro, Sforza, en una de las grandes familias de Milano, y entonces trabaja para él porque él le escribe una carta ofreciéndose como ingeniero militar. Él llega un momento en que le atrae muchísimo todo lo que son inventos, cálculos matemáticos, en fin, y le dice que sí a todo, se lo lleva a la corte, pero le encarga una pintura, y me parece que es La Dama con el Armiño, y después el cometido, porque él estaba buscando a alguien para honrar a su padre, para hacer un caballo grande, un jinete que iba a ser su padre, porque Leonardo adoraba los caballos, ¿no? Y lo iba a hacer de bronce, macizo, bueno, una cosa tremenda, o casi, y que eso suponía un esfuerzo económico grande. Entonces él lo presenta primero ¿cómo se llama?, en barro, y después porque él, después de la humillación que ha tenido por la denuncia de sodomía en Florencia, aunque no le han condenado a nada, lo podían condenar hasta muerte, se siente humillado y se va de Florencia. Entonces se va allí a la corte de Sforza, de Ludovico el Moro, y allí hace este caballo, lo presenta ante el público y tal, que es una preciosidad.
y después lo hace en bronce, o sea, tiene esta de bronce, pero después resulta que son invadidos por los franceses y él no puede continuar allí, si no se hubiera quedado seguramente. Y entonces los franceses utilizan este bronce para fundirlo y hacer flechas y hacer munición, etcétera. Por eso dicen que no nos quedan demasiado. Os lo he contado algunas veces, que en las ciudades, sobre todo aquí en el Mediterráneo, hemos tenido mercurio, Atenea, hemos tenido de todo, griego, pero cuando ha llegado una guerra o cualquier cosa, lo han fundido para hacer cañones, hacer municiones, por la cuenta que les traía, porque eso era bastante común. Y bueno, en toda la época. Estamos en la época del Renacimiento, estamos con los condotieros. Los condotieros, que eran señores que trabajaban para uno u otro, en función de... se contrataban estos guerreros, ¿no? Y ahora mismo Italia está fragmentada porque, como Alemania, hasta el siglo XIX, pero bien tarde, no va a ser la unificación italiana, y realmente era una suma de repúblicas que unas veces eran unos más importantes, otras veces otros. Él va a vivir la angustia de la guerra, va a vivir 67 años, va a tener un ictus con 52, 53 años que le deja, él era zurdo, pero le deja la mano izquierda totalmente en medio cuerpo, paralizado, y la mano derecha, o sea, él era zurdo, pero la mano izquierda no puede ya volver a pintar porque necesitas apoyarte, etcétera, pero sí a dibujar y a escribir. Él va a escribir siempre de derecha a izquierda. Para leer su escrito hay que ponerlo frente a un espejo. ¿Qué puedo deciros? Me parece que tiene 20 cuadernos. Él escribía en sus cuadernos cosas incoherentes, por ejemplo, conversaciones de la gente, hacía dibujos, hacía cosas que se le ocurrían y muchas veces no casaban porque eran las diferentes ideas que se le cruzaban en su cabeza, siempre súper interesante, pero no necesariamente tenían que guardar una coherencia porque, como os he dicho, era hiperactivo. Él decía que si tenía que dejar de estar activo prefería morirse. Yo creo que se murió con 67 años precisamente por eso. Se muere con Francisco I de Francia, sí, en la corte de Francisco I de Francia, que era el yerno de Luis XII el rey. El nuevo rey es él, y este lo capta para su corte, le pone un castillito para él cerca de donde está él, porque le pareció siempre una persona muy inteligente y tenerlo en su corte le parecía algo maravilloso, porque le consultaba muchísimas cosas a Leonardo. Además de eso, lo tuvo, aunque era mayor y tal, lo tuvo de ingeniero militar. También lo tuvo antes de esto, lo tuvo de ingeniero militar Cesare Borgia, que era muy sanguinario. Y no sé por qué dejó de trabajar para Cesare Borgia, pero para él le hace muchísimos aparatos yo qué sé, infinidad de aparatos, tenía muy buena idea y además era muy original. Su padre, como todos los padres, cuando él empieza a trabajar y se pone un estudio, que es jovencito, porque a los 22 años ya ha pasado el examen de la Guilda de San Lucas, o sea, ya lo encuentran apto para ser pintor. Su padre, como no tiene encargo, pues se le hace como hacen todos los padres los arquitectos, los padres los pintores, todo el mundo de la familia, en plan, pobrecillo, que no tiene a nadie, ¿no? Y entonces le encarga es que os estoy leyendo cosas que me hacían gracia de su vida. Le encarga un escudo, y entonces él hace un escudo de su familia, se lo inventa, ¿no? De su apellido, con un dragón. Es un dragón muy feo, muy agresivo. Entonces, para eso caza, ¿cómo se llama? Murciélagos, lagartijas, lagarto y tal, y hace una especie de sincretismo entre todos. Y el padre, cuando le presenta el escudo, hace ¡oh! Y dice él, es que para eso, es que para que asuste. O sea, ese escudo se perdió, no sabemos nada, como tantísimas obras se ha perdido de él, pero la que queda es suficiente y sobrada para saber lo genial que es. En un momento determinado, él toda su vida tuvo fama de retratista. Las italianas querían, de las diferentes repúblicas, querían ser retratadas por él, y él no quería de ninguna manera, solamente aceptó determinado retrato un poco por compromiso, porque le gustaba muchísimo más hacer investigaciones investigaciones sobre cómo volar y cosas así, porque él decía que si no sabíamos volar, por lo menos planear sí que podíamos saber. Le fascinaban muchísimo las alas de los murciélagos, hizo como una especie de rotor que era como una especie de helicóptero, inventó también un tanque, pero lo puso de tal manera que si se hubiera hecho, cada rueda hubiera ido
una dirección, pero la gente que ha leído sus escritos, que han hecho investigaciones sobre ellos, dicen que seguramente si tenía espías y tal, lo que quería es que si alguien se lo espiara, que él sabía perfectamente que eso era así, seguramente tendría algún truco para que funcionara. Él en el tanque hay una idea del caparazón de la tortuga y bueno, pues tuvo muchísimos inventos. Él dice que el hombre está hecho para generar patrones y que un pájaro, por ejemplo, se pueden generar patrones matemáticos para ver cuál es la forma del vuelo y tal. Y después, por ejemplo, una vez que se quiere ofrecer a la República Veneciana, porque los artistas, y él que era artista, ingeniero, etcétera, cuando se quedaban sin su promotor, sin su sponsor, tenía que buscarse otro, ¿no? Y la República Veneciana, por ejemplo, se le ocurre, en la carta que tiene de presentación para que lo contraten, se le ocurre decir que sabe cómo hacer una guerra submarina por los canales. Es todo un disparate detrás de otro. Bill Gates, el de Microsoft, compró uno de los cuadernos, me parece que le costó, hace unos años, le costó solamente un cuaderno en una puja 37 millones de dólares, que ya está bien, y este cuaderno lo ha prestado en infinidad de ocasiones porque ha sido expuesto por todo el mundo como para mostrarle el genio de Leonardo. ¿Qué más puedo yo deciros? Pues no sé, se me irá ocurriendo. Él en un momento dado se va a Roma, él se pelea con Miguel Ángel, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a Roma porque él tenía muchísimo, se había formado con los Medici en la época de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo Medici. Bueno, pues cuando está en Roma con el Papa Medici, que era León X, que fue un grandísimo mecenas, sin embargo, se da cuenta de que a él, mirad, todos estos artistas, aparte que eran geniales, tenían un ego como una casa, ¿no? Y este no era menos, porque es que además sabía que era inteligente y sabía que era buen artista, ¿no? Entonces, León X se da cuenta que está muchísimo más fascinado con Rafael Sanzio, y entonces él se da cuenta que allí no, porque donde manda patrón no manda marinero, o sea, ¿no? Y en Florencia también hace un fresco en el Palazzo Uffizi, creo. Pero en un momento determinado no lo acaba porque, por ejemplo, el David de Miguel Ángel pues se lo querían encargar a ¿cómo se llama? Leonardo, pero dijeron todos, no, que no lo terminará, que no lo terminará. Entonces, cuando está haciendo un fresco, su fresco va a entrar en diálogo con otro fresco que está haciendo Miguel Ángel enfrente, ¿no? Y entonces, pues Miguel Ángel lo pican porque Miguel Ángel tiene un carácter terrible. Y le dice que vaya ridículo que ha hecho en Milán con el caballo, que el caballo le tiraban todas las flechas al caballo de barro, que después han cogido su bronce y le han tirado por ahí. Bueno, lo ridiculiza, lo humilla un poco y el otro deja el fresco que estaba haciendo a medio hacer. Y después pintan un fresco encima, ¿cómo se llama? Este que es muy famoso, que es historiador, que es el que cuenta la historia de todos estos artistas. Bueno, pues no me acuerdo cómo se llama. Y entonces lo tapan totalmente. No me acuerdo por qué tuvieron que hacer algo y salía abajo el fresco inacabado de Leonardo. Pero mientras tanto, Leonardo ha hecho un montón de cosas. Ha hecho la Virgen de la Roca, ha hecho una adoración de los Reyes Magos, que era una época que lo estaba pasando fatal y tuvo que firmar un contrato en el cual ponía los materiales, pero después me parece que era en Florencia, y después hace una composición tan excepcional y una composición tan increíble que entonces todos los artistas de la época se rinden ante él. Botticelli, Ghirlandaio, en fin, no voy a nombrar todas las, pero se dieron cuenta que era genial. Así, esto es de las primeras, por la composición, por el dinamismo, por el uso del color. O sea, era genio desde un principio, pero era muy inquieto y se aburría también porque tardaba muchísimo tiempo en hacer cualquier obra. Y de hecho, cuando está mayor, quiero decir que se siente fatigado, se siente frustrado porque ha trabajado muchísimo y no ha llegado a buen puerto. Y Francisco I de Francia lo lleva a su corte. Él lleva encima la Mona Lisa, lleva encima una serie de obras que después se quedan en Francia, claro,
y bueno, eso la van a heredar sus colaboradores, sus assistants, que había uno de ellos que no me acuerdo cómo se llamaba, que era, tenía 10 años cuando lo contrata, que todo el mundo supone que era su amante cuando fuera mayor, me imagino cuando se hiciera mayor, porque tenía una relación muy estrecha con él. No sé, además él le puso un nombre, tenía como un nombre árabe, no me acuerdo, hoy no me acuerdo de los nombres. No sé, esto es la síntesis que os he hecho de la vida de Leonardo antes de contaros que Arabia Saudí está preparando una galería para albergar allí el Salvator Mundi, que como he dicho es Dios dando una bendición Orbi et Orbi, que es una preciosidad que ahora mismo es dueño Bin Salman, que es el de Arabia Saudí, el mandatario de Arabia Saudí, que lo compró por 450 millones, que primero que le pidió a Macron permiso para poder... ¡Ay! El suelo que duro es para poder exponerlo en el Louvre, como os he dicho, pero Macron dijo que no, al lado de la Mona Lisa, porque le llaman el Mona Lisa. Realmente este tuvo una reparación en el 2005, estaba deteriorado sobre todo en la parte de arriba, pero los especialistas que dicen que sí es, yo también pienso que es de Leonardo, porque él estaba estudiando la óptica, y entonces el primer término está muy enfocado y el segundo término está un poco desenfocado, que son la bola del mundo, las manos con la bendición, que es lo que él quiere, y después hay un esfumato, en fin. Voy a ver si os cuento un poquito. En Mantua destaca por un retrato que le hace Isabel del Este. No sabemos si la Mona Lisa, algunos dijeron que tenía ictericia, otras que estaba embarazada, otra que es la Gioconda, que es la mujer de un famoso mercader. Hoy sería un empresario, ¿no? Que son lo mismo, pero otros piensan que es Isabel del Este. ¿Por qué no le gustaba hacer retratos? Dice que los pinceles le cansaban, pero es que era tan lento, era más lento que el caballo del malo. Pero en Venecia se presenta como ingeniero militar, en Florencia se dedica a diversos proyectos urbanísticos. Bueno, él ha nacido en 1458 y muere en 1500, no me acuerdo, sumarle 67 años y os sale... cuando murió, en Francia. En 1513, en Francia voy a decir una cosa, robaron la Mona Lisa, ahora mismo está con un cristal blindado, robaron la Mona Lisa en 1911, un antiguo empleado del Louvre la sacó en el abrigo y lo que quería era devolverla a Italia para que se expusiera en Italia. Hay un concepto nacionalista, pero el museo estuvo 2 o 3 años sin ese cuadro y a los 2 o 3 años se descubrió por qué él quiso venderla en Italia. O sea, cambió de opinión y en vez de darla lo que quiso fue venderla. Entonces ahí ya lo pillaron, estaba en estupendas condiciones y estaba en la, digamos, en la segunda, en un bolsillo falso de su maleta. En 1513 se dirige a Roma con la intención de trabajar para el Papa León X, como os he dicho, que era Giovanni... Ay, ¿cómo se llama? Era de los Giovanni Medici. Giovanni Lorenzo Medici. León X. Bueno, es que eligen nombres, se ponen un nombre que no tiene nada que ver. Pero la figura de aquel entonces era Raffaello Sanzio, que tenía totalmente fascinado al Papa. Y Leonardo era considerado como una especie de filósofo quimérico, porque escribía muy bien también, y era inestable para trabajar. Una vez se me ha olvidado contar, no me acuerdo si era Forza, no me acuerdo, un señor le encarga que quiere festejar a su hija el día de su boda, que va a hacer la tarta, las mesas, todo, lo va a organizar todo. Velázquez también lo hacía en la corte y él dice que sí. Entonces le pide permiso porque en vez de hacer una tarta para la novia, van a hacer una tarta donde van a estar todos los invitados y la novia dentro. Y claro, necesita un ejército de cocineros para hacer merengue, etcétera, etcétera. Y entonces se llevan las mesas, se lo llevan todo esto muy a prisa, porque la novia se casaba ya, la novia venía en barco y llegaba el novio, entonces se casaban dentro de la tarta, que era una preciosidad y tal. La idea era fantástica, ¿no? Porque estaba todo integrado. Y no sé qué hizo un día antes, el caso que la tarta se queda sin protección un día antes de que la novia se case, entonces por la noche vienen los ciervos, los jabalíes, todo bicho viviente se comen la tarta y al día siguiente no había tarta.
y la novia se casó igual sin tarta, pero menos deslucido. Y después en Milán también hizo una celebración para mostrar el caballo de arcilla, lo que iba a ser en bronce, y entonces crea una carpa llena de estrellas de 700 metros cuadrados. Lo organiza todo, porque en arte sabemos componer y distribuir el espacio. O deberíamos. Y hace un festejo porque todo esto también, el arte siempre tiene una función propagandística. Entonces, para que los invitados se sientan totalmente fascinados con esta invitación, con estos fastos que se han hecho. Bueno, de las 20 pinturas, como he dicho antes, de las 20 pinturas que se atribuyen a Leonardo, con seguridad apenas 10 son consideradas indiscutiblemente pintadas por arte. En esta categoría entrarían obras como la Mona Lisa, la Última Cena. La Última Cena, la persona que hizo porque claro, ha sido restaurada infinidad de veces, como ha pasado con Salvator Mundi, y la que hizo sin ayuda de nadie, la conocí porque hice italiana, se encerró meses y meses y meses, y el resultado fue espectacular, porque la Última Cena, todo el mundo, lo que hace, en vez de poner en fila a los apóstoles, lo que hace es que hace 3 grupos de 4. Entonces tiene muchos ritmos que llamamos en arte, ¿no? Pero de una barrida no puedes ver porque realmente es un mural, no es un cuadro. Y entonces quien está a su lado tiene el pelo largo y tiene rasgos femeninos. Todo el mundo decía que era San Juan, y sin embargo otros dicen que el Código da Vinci dice que es María Magdalena, que realmente era su madre. En fin, ya rizar el rizo, ¿no? Pero que realmente Leonardo tenía siempre una segunda lectura en todo lo que hacía. Y me acuerdo que estuve leyendo que el superior de la orden, como este era lento trabajando, se puso impertinente con Leonardo y le dijo: pero bueno, ¿por qué no termina ya de una vez? Dice: porque es que me falta un modelo para Judas. Y dice: claro, pero usted sería un modelo fantástico para Judas. ¿Qué tal si posa para que termine y haga Judas aquí? Porque él realmente, en esta Última Cena tan atípica, es cuando Jesús anuncia que uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces, claro, le faltaba Judas. Y le dijo al superior de la orden que qué tal si posaba como Judas. Entonces ya este señor no lo volvió a importunar y lo dejó terminar tranquilamente. Le pegó un zascas que dice. Bueno, está la Virgen de las Rocas, que está también en el Louvre, como la Mona Lisa, en las que las pruebas históricas y el análisis estilístico hacen que especialistas reconozcan la mano del pintor detrás de ellas sin ninguna duda. El resto de obras cuya autoría está más o menos... Realmente Salvator Mundi es la única obra de Leonardo que está en manos privadas. El resto están todos en museos tipo la National Gallery, yo qué sé, repartidos por todo el mundo, museos famosísimos. Que no se llega a la unanimidad, pero yo sí que creo, por no deciros que estoy segura, no soy especialista, pero sí que creo, porque por ejemplo el pelo que tiene es muy particular de Leonardo. El desenfoque que hay, eso es muy de Leonardo. El que utilizara cristal de roca, en fin, hay muchas cosas. Él era especialista en cristal de roca. Bueno, Salvatore Mundi estaría en el segundo escalón, de las que unos dicen que sí y otros que no. La pintura había sido elaborada en 1490, en esa década, cuando Leonardo se encuentra en Milán trabajando en la Última Cena, en la prefectura, en un monasterio que hay, que incluye el retrato de Jesús. Años más tarde, Annibale Carracci se inspiraría para hacer su cabeza de Cristo, la de un Salvatore Mundi de Leonardo, que está en la colección privada propiedad del príncipe de Liechtenstein. Después la obra volvió a aparecer en manos de Carlos I de Inglaterra. Carlos I de Inglaterra, no sé si fue Carlos I o Carlos II, cuando hacen la revolución burguesa, él era unos coleccionistas increíbles. No sé si son los Tudor, mirad que no me acuerdo, hoy no me acuerdo de nada. Y entonces al morir, pues se hizo una gran almoneda, porque claro, hubo una revolución, tipo 100 años después sería la Revolución Francesa, una revolución burguesa, y entonces cogieron los cuadros del rey y ala, fuera. Y entonces hicieron una almoneda y el rey español
que no sé si era, no me acuerdo cuál era, si era Felipe II, no sé cuál era, mandó su embajador diciendo, compra, 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 compra que me interesa. Y se compraron cosas. Como era en Austria, los Austrias eran buenos coleccionistas, sabían bastante de arte y de música. Ya después llegaron los Borbones y ya no eran tan cultos. Bueno, su pista se pierde en el siglo XVII cuando es propiedad de Carlos II. Carlos II es el que derrocan y le cortan el cuello y cambian también de dinastía, como pasó aquí de los Austrias a los Borbones. Y es conocido por una docena de copias que realizan los alumnos y seguidores de Leonardo. El cuadro vendido por Christie en 2005 en una subasta inmobiliaria de los herederos de Basil Clovis Henry, es un pequeño empresario de Baton Rouge, Luisiana, eso que suena al sur. El catálogo describe la obra como una copia de Leonardo, presentada en un elegante marco antiguo dorado, valorada en poco más de $10.000. Fijaros, después 450 millones, madre mía. Dos marchantes de arte, Robert Simon y Alexander Parrish, se hicieron, tengo que leer algunos nombres que todos no me los sé, se hicieron con el lote en el que se halla la pintura por menos de $10.000. Y el retrato pasa al siguiente año a un intenso proceso de restauración a cargo de Diane Modestini, que incluso tuvo que reconstruir estaba muy repintado, eso lo dijeron en 2005, que tuvo que reconstruir muchas partes del mismo que habían desaparecido. Según los nuevos propietarios, la obra estaba muy deteriorada y había sido muy repintada y había sufrido varias restauraciones muy agresivas y deficientes a lo largo de su historia. Son 500 años, todas estas obras tienen que estar restauradas, porque, yo qué sé, bueno, pues porque se le añade muchas veces la refracción de la luz, los productos orgánicos, en fin. A partir de ese momento comienza una labor detectivesca para conocer el origen del cuadro reconstruida por The Wall Street Journal. La obra lleva medio siglo en Luisiana, Basil lo ha heredado de su tío Warren Cass, fallecido en la década de 1960, que a su vez lo ha comprado en Londres años antes. Simon localizó un documento de venta de Sotheby's en 1958. Estoy contando la historia de Salvator Mundi, no os perdáis, esto tiene más miga que decirlo. Y de Sotheby's, una factura de Sotheby's en 1958 a nombre de Kurtz, que había adquirido el Salvator Mundi, atribuido entonces a Giovanni Antonio Boltraffio, que era un discípulo. Y lo que dice el Prado es que hoy no me salen las palabras. Leonardo supervisó esta acción, pero son hipótesis. Es que era pupilo de Leonardo, que le identificó con una obra comprada alrededor de 1900 por Sir Francis Cook, que tirando del hilo como podía situarse, tal como recoge la ficha de la obra de Christie's, porque esa ficha es lo que he dicho muchas veces con las falsificaciones y con los robos arqueológicos. Toda pieza tiene que tener una ficha, como una especie de árbol genealógico de por quién ha pasado, quién ha sido el dueño, dónde ha ido, dónde ha venido, porque de pronto los que roban arte falsificado dicen, no, es que esto me lo encontré, no, es que esto me lo dio un marinero, no, es que... Eso suena a cuentos chinos. Esto estaba en las colecciones Carlos I y Carlos II, en la que el original de Leonardo aparece citado porque se hizo un inventario cuando murió, cuando se hace la moneda. Entonces se cita este cuadro, el Salvator Mundi. Muchos expertos internacionales han mostrado su escepticismo y mantienen que el mal estado de la obra, claro, al estar en mal estado, no pueden, como ha sido repintado tantas veces, es muy difícil ver las veladuras, las pinceladas, el material, porque ya está mezclado un material con el material que ha puesto el restaurador, con otro material que ha puesto el restaurador y aquello. Pero sin embargo, para mí la composición es totalmente... Porque he estado leyendo una italiana que decía que esa composición no era, porque él siempre hacía las figuras ladeadas, pero si tiene bocetos... Porque él pinta con sanguina, le gusta mucho la sanguina, la creta, que es una forma antigua que es como rojiza. Él tiene, que está de lado porque es más dinámico, ¿no? Pero es que cuando se pinta a Dios, se pinta, que tuvo Albrecht Dürer, tuvo un lío porque se hizo un autorretrato y lo hizo como Dios, mirando al frente. Nadie podía mirar al frente nada más que Dios. Y además de eso, Leonardo siempre pone sus facciones en lo que pinta. Yo sí que creo que es de Leonardo. Otra cosa que haya pasado por muchas manos, haya repintado muchas, porque es que el pelo todo, o sea, hay montones de rasgos.
Carmen Van Bach, que es una restauradora, yo creo que española, muestra su reticencia al National Geographic en 2011. 2 años después de la venta, Van Bach volvió a poner en la mesa el nombre de Voltrafino. Eso es lo que dicen algunos autores del cuadro. Pero eso simplemente hipótesis, o sea, flautus vocis, y ella piensa que ha sido Da Vinci, ha hecho retoques para ayudarle a su discípulo. Bueno, voy a ver si os cuento realmente el cometido de esto, que es que el señor de Mohammed bin Salman al Saud, de la corte de los Saud, que en Arabia son wahhabis, que son los que están, digamos, poniendo mezquitas y poniendo bibliotecas y adoctrinando, que es un islam más inquietante que los sunís. Islam hay 1.700 millones y son muy diferentes entre ellos, como somos los cristianos. Bueno, se informa que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman al Saud, quien en 2017 compra el cuadro Salvator Mundi por 450 millones, el que está haciendo una galería, construyendo una galería para exhibir el trabajo en su país de origen, en Arabia, que antes no dejaban entrar turistas, será para que los vean los del lugar. El conocido historiador de arte británico Martin Kemp, hablando en el Festival Literario de Cheltenham en el Reino Unido el 11 de octubre, o sea, hace nada, hace una semana, reveló que el príncipe lo había invitado a Arabia Saudí para ver la pintura. Dice este señor, está en Arabia Saudí y el país está construyendo una galería de arte que creo que estará terminada en 2024. Ha habido movimientos para sacarme a verlo. Movimientos. Bueno, este cuadro que compró Bin Salman en Christie, en Nueva York, a través de un representante que a menudo se conoce como la Mona Lisa masculina, representa a un Cristo beatífico con una mano levantada. Está dando... no, es así. Está en señal de bendición Orbi et Orbi a todo el mundo. La obra es una de las varias de Leonardo que representan a Jesús, conocida como la versión Cook, porque en honor a su dueño, como no, Francis Cook. Pero Francis Cook fue su dueño a principios del siglo XX. Compró la pintura en 1900 y en los últimos años ha sido objeto de escrutinio. El año pasado el Prado afirmó en voz baja que probablemente no fue realizada por Leonardo, sino creado bajo su supervisión. No, yo creo que fue de Leonardo. Salvator Mundi, yo creo que es que la envidia se los come a todos. En fin, espero que no me oigan. Salvator Mundi no se ha exhibido en público desde su compra en 2017. Antes de su venta récord se había vendido por 1.175.000 a un colectivo de comerciantes de New Orleans, por una casa de subasta en consignación de la herencia del empresario de Baton Rouge, Basil Cowis Hendry, que he dicho antes. Después de la venta, Kemp afirma que la pintura era de Leonardo y la obra se muestra posteriormente en una encuesta en la obra de Leonardo en la Galería National Gallery de Londres en 2011. Durante estos 5 años han surgido preguntas, no, 5 años no, durante los últimos 12 años se han generado muchas cuestiones de si la pintura ha sido vista en un almacén suizo o a bordo del yate de Bin Salman Saud, príncipe, que tiene un yate maravilloso. Bueno, el caso que no creo que la podamos ver, pues si no dejan entrar turistas en Arabia, pues difícil lo tenemos. Pero bueno, es bueno que se muestre, ¿no? Que esté en el yate o en el cuarto de estar de un señor rico y poderoso. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.